noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar, exactamente a las 9 de la noche, como desde hace 8 años, y siempre con temas que son de interés, que ustedes nos piden, temas que por ahí lo hemos hablado, otros que no. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hablar, de conversar sobre un tema que muchas veces ustedes nos han pedido, que lo han reclamado, y bueno, cuesta un poco por el tipo de especialidad, por lo que vamos a hablar hoy, y a veces los tiempos, bueno, también no se dan, ¿no es cierto? Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, y por primera vez en los 8 años que llevamos de programa, vamos a tocar algunas enfermedades y vamos a dar algunas recomendaciones importantes para tratar de evitarlas o prevenirlas. Enfermedades que nunca hemos hablado en el programa y temas que nunca hemos tocado también. Hoy contamos con la posibilidad de hacerlo, así que yo les diría que estén atentos, que nos comunicamos como siempre a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, que está en pantalla como siempre, 376-453-3999. Lo que podamos se lo vamos a contestar hoy acá en el momento. Y nos visita hoy una profesional que se ha radicado en la provincia, si bien ella es de acá, digamos, ha comenzado a desarrollar su profesión en forma más intensa y bueno, tuvimos la posibilidad de invitarla y también tenemos que agradecer la posibilidad de contar con la presencia de ella. Les estoy hablando de la doctora Adriana Segual. Ella es posadeña, estudió en la Universidad Barceló y se especializó en una rama de la medicina que, le digo, en Misiones creo que hay 4 o 5 especialistas, o sea, por eso le decía lo difícil de conseguir de las personas adecuadas para hablar del tema. Ella es médica clínica, pero también es reumatóloga, es especialista en reumatología. Ejerce su actividad en el Hospital Madariaga y en la parte privada en el Sanatorio Boratti y también en la Clínica Vecchia en Puerto Rico, donde también nos ven, así que bueno, nuestro saludo a la gente de Puerto Rico. Bienvenida, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar acá y bueno, vamos a aprovechar porque nunca hemos hablado de esta especialidad de reumatología. Y la gente por ahí tiene el concepto de que reumatología es una enfermedad de los huesos. Me habías dicho la otra vez que se confundían a veces pacientes grandes, a veces confunde lo que es reumatología con traumatología. Exacto. ¿No? Entonces, vamos a comenzar por lo más básico, ¿no es cierto? Por definir qué es la reumatología y en qué consiste esta rama de la medicina, ¿no? La reumatología es una parte de la rama de la medicina clínica, vamos a decir, que afecta sobre todo a las articulaciones, sí, a los músculos, puede afectar a los pacientes añosos de mayor edad, a pacientes jóvenes como a niños, puede afectar muchas partes del organismo, sí, órganos, pulmones, corazón, músculos, pero sobre todo afecta a las articulaciones y generando dolor e inflamación, o sea, se hinchan las articulaciones. Pueden ser las articulaciones pequeñas como de las manos o un poquito más grandes como caderas, rodillas, y puede estar generado por alguna infección o simplemente por un proceso que el cuerpo ataca a sí mismo. Ajá. De autoinmunidad. Es lo que llamamos las enfermedades autoinmunes. Exacto. ¿No es cierto? Perfecto. Porque uno tiene, como te decía, el concepto de que, bueno, reumatología es reumatismo, otros términos que uno suele usar. Se utiliza mucho la palabra reuma, sí, pero en general el reuma engloba más de 200 enfermedades. Más de 200. Más de 200, donde las más prevalentes son la artritis reumatoidea, ¿sí?, la artrosis, sí, que es una enfermedad degenerativa del cartílago, ¿sí?, que eso se da más en pacientes añosos, sí, y puede afectar múltiples articulaciones, pero lo más característico a veces son caderas, manos, columna, sí, ¿sí?, rodillas. Bien, bien.
¿Alguna edad de comienzo de los síntomas de estas enfermedades o puede darse en cualquier momento? En realidad puede darse en cualquier momento, pero va dependiendo la presentación de la enfermedad y la edad del paciente. Por ejemplo, la artritis reumatoidea se presenta en pacientes jóvenes, ¿sí? También se puede presentar en pacientes añosos, o sea, de mayor edad, pero va a depender la clínica y la presentación, puede afectar otras articulaciones, no característicamente la de las manos, puede afectar solamente una rodilla, puede ser más leve, pero generalmente, y es característico que afecte a las manos, el paciente suele levantarse con rigidez, le siente como que tuviera un guante, no puede moverse, cuesta arrancar, los pacientes comentan que dura más de 1 hora. Es tanta la inflamación y tanto el dolor que los pacientes no pueden trabajar, no pueden dormir, no pueden hacer su vida diaria, no pueden asearse, no pueden bañarse, no pueden hacer las compras, no pueden abrir puertas. Y esto se asocia a la hinchazón de la articulación, perdón. A veces se puede poner roja, ¿sí? Y eso puede ir variando, ¿sí? Hay veces que el paciente tiene solamente en manos o puede ir migrando en diferentes articulaciones hasta que se queda estable y afecta varias articulaciones. También afectan los pies. O sea que uno podría darse cuenta, digamos, si hay gente que dice, ¿no es cierto? Es algo que ustedes lo deben ver en la consulta frecuentemente, que se levanta con el dolor y con la imposibilidad, ¿no es cierto? Y a medida que van pasando las horas del día, como que se va... A medida que se va poniendo en ritmo y va calentando el cuerpo, va mejorando esa rigidez, no el dolor. También es muy característico que tomen analgésicos, si hay ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, que son los más usados, y que respondan de una forma muy baja y que persista ese dolor. Hay veces que por ahí la inflamación no es tan evidente, pero está el dolor articular, que eso uno tiene que tener como signo de alarma para consultar al especialista. O sea, un dolor articular, ¿no es cierto? O sea, de las manos, de los pies, de las rodillas, que no tenga, por ejemplo, relación con un traumatismo, con un golpe, que uno diga, pero ¿cómo? De golpe me empieza... Serían digamos, signos de alarma o síntomas para consultar, como para empezar a pensar, ¿no es cierto? Porque uno, digamos, y esto de que hay gente que dice, por ejemplo, que en la época de frío se ve más afectada, ¿tiene que ver realmente alguna...? Y muchos pacientes, sobre todo en esta zona que vimos que es una zona húmeda, se ven más afectados por los dolores articulares. Eso depende de cada paciente, pero la mayoría lo relata de esa manera, con el frío, con la humedad, ¿sí? Por ahí, dependiendo la actividad que hacen, si tienen mucha inflamación en manos y trabajan mucho con las manos, le va a doler más, ¿sí? Eso va dependiendo. Bien, ¿y cuántos, podríamos decir, hablábamos de más de 200 enfermedades, ¿no es cierto? Si hablamos específicamente de lo que es la artritis reumatoidea o la artritis reumatoide, como, digamos, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las que más se ven en la vida diaria? ¿Las que tienen relación o no con algún causal o pueden aparecer así de la noche a la mañana? Generalmente son la artritis reumatoidea, generalmente se da, sobre todo, las enfermedades reumatológicas sobre todo son más frecuentes en mujeres. ¿En mujeres? En mujeres, sí. En general, pero pueden darse en hombres, en mujeres jóvenes, también en niños, que ahora después les voy a contar un poco cómo es la característica en niños. Pero se presenta asociado a una deficiencia del cuerpo, o sea, el cuerpo no puede parar la actividad que generan las defensas que uno tiene, que debería defenderlo de diferentes situaciones como una gripe, una neumonía o un cuadro infeccioso, y se empiezan a pelear entre ellos los anticuerpos y se depositan en las articulaciones, ¿sí? Y ahí generan inflamación, que lo que genera la artritis reumatoide es una ruptura, vamos a decir, de la sinovial del hueso, y lo que hace es ir comiendo de a poquito. Por eso es muy importante consultar y poder detectar tempranamente y poder hacer un tratamiento, porque hoy en día hay varios tratamientos, porque antes, hace mucho tiempo, los pacientes en su libre evolución convivían con el dolor y con el pasar del tiempo llegaban a una deformación, ¿sí?
se va rompiendo la articulación y se compactan los huesos, se desvían las manos. Esas son las manos que uno ve, las articulaciones engrosadas, torcidas, entumecidas, las manos deformes. Exacto. Eso ya ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado, pierden fuerza, pierden la capacidad de agarrar vasos, que es muy común que los pacientes nos cuenten que agarran vaso y se le afloja la mano, pierden fuerza. Otra cosa que también puede tener los pacientes como síntomas generales, como decaimiento, malestar, el no dormir ni descansar bien hace que le duela todo el cuerpo, que se sientan depresivos, mal de ánimo, pueden hasta tener fiebre. Ajá. Bien, en un momento mencionamos el tema de en un niño, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos sospechar, obviamente que el pediatra tendrá sus síntomas de alarma también, pero desde el punto de vista de que estamos en casa y habitualmente son los padres los que nos llevan a nosotros los signos y los síntomas que están apareciendo y que nos orientan en el 90% de los casos en las cosas que están pasando. Por ejemplo, a una mamá, a un papá, a un chico de 4 o 5 años, ¿qué síntoma o qué signo le debería llamar la atención o para decirle cuando vaya al pediatra, porque a veces no es continuo, me está pasando esto, o sospechar de que puede haber alguna patología de este tipo, ¿no? La patología en los niños es muy importante que lo que es artritis se engloba dentro de un grupo de enfermedades que se llama artritis idiopática juvenil, ¿sí? Y lo que se caracteriza se divide en diferentes grupos, ¿sí? Que dependiendo del anticuerpo que va a ir apareciendo o la afectación, puede afectar diferentes articulaciones, pero es muy importante que la mamá tenga en cuenta si el hijo se queja de dolor, porque muchas veces uno, como los chicos se pueden lastimar, es muy frecuente que la mamá siempre lo asocia a algún golpe porque el chico no queda quieto, porque se cayó o lo que sea, y el chico por ahí se queja de que no puede caminar, que no puede apoyar bien, que le duele, y por ahí con un analgésico los chicos responden más rápido que los adultos. Pasa, así que también es importante, por ahí los chicos también pueden tener fiebre, también pueden tener lesiones en piel como psoriasis. ¿Sí? Sí. A los pediatras nos gusta mucho hablar de los famosos dolores del crecimiento, ¿no es cierto? Por supuesto. Y bueno, no, le duele a la noche, los días que hizo mucha gimnasia, mucho ejercicio, uno le pregunta y dice, bueno, yo le froté la pierna y le calma, y bueno, es un poquito de... ¿Realmente esos pueden tener algún tipo de relación, por ejemplo, o tiene que ser todo localizado específicamente en las articulaciones? No, puede tener una enfermedad sistémica, ¿sí? O sea, puede afectar todo el organismo, así que las mamás tienen que consultar y los papás también, ¿sí? Bien. Hay que tenerlo en cuenta, no hay que desestimar. Perfecto. Doctora, usted nos hablaba de, bueno, por un lado, el dolor, ¿no es cierto? Y ahí habría que diferenciar entre lo que es artritis y lo que es una artralgia, ¿no? Sí. Eso. La artritis es la inflamación de la articulación, o sea, de la unión de dos huesos. Ahí se pone rojo. Ahí se puede poner rojo, puede aumentar de tamaño, también la temperatura. Sí. Y la artralgia es el dolor articular. Es solamente el dolor. Es solamente el dolor articular sin inflamación. O la inflamación es tan leve que uno no puede ser evidente ni al examen físico ni a la evaluación del médico. Por eso hay diferentes estudios de imágenes que pueden ayudar a descubrir si hay inflamación en esa articulación. Bien. Y también está muy relacionado, por lo que uno ve, a la aparición también de un dolor de tipo lumbar, ¿no es cierto? Sí. O sea, las lumbalgias, si bien en los chicos o los dolores lumbares no son muy frecuentes, pero cuando aparecen algo están diciendo, exacto. ¿no? Nosotros, la lumbalgia, que el dolor lumbar que vemos, que es el dolor de cintura, ¿sí? Que sobre todo en pacientes jóvenes menores de 40 años, es el dolor inflamatorio que le decimos nosotros, que a diferencia del dolor lumbar mecánico, que por ahí se da en personas un poquito más añosas, de mayor edad, que empiezan a doler durante el día. El dolor inflamatorio se da, por ejemplo, durante la noche, cuando el paciente está en reposo, cuando está sentado, cuando está quieto, ¿sí? Ahí genera más molestias. Y eso nos hace pensar de que algo inflamatorio hay
y debería consultar al médico, porque una de las grandes enfermedades que nosotros vemos son las espondiloartropatías, que afectan a la columna como principal afección, y después tienen diferentes afecciones periféricas, ya sea en piel, como la psoriasis, que ahí podríamos hablar de la artritis psoriásica, porque la inflamación articular puede presentarse en muchas enfermedades reumatológicas. Hay una imagen que sí, ahora la vamos a ver. Estos son todas imágenes de dolor, ¿no es cierto? Lo que nos hablaba recién de los lugares que pueden presentar dolor, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver una imagen muy característica. Una imagen en piel. Sí, en la piel. ¿No? Esta también, bueno, estas esta es la zona, esta es la imagen que me interesa mostrar. ¿Esto qué es, doctora? Eso es un rash malar que respeta el... ¿No es un acné? No, no es un acné, tampoco es una rosácea, que es el primer diagnóstico diferencial. Sí. Sí, es un rash malar que por ahí es muy común, es prácticamente característico de las pacientes con lupus. ¿Sí? Sí. Lo característico de este rash, que respeta el surco nasogeniano, que también se presenta en otras enfermedades sistémicas, autoinmunes de las que nosotros vemos, pero no respeta el surco, y por ahí el eritema, esa coloración roja, que puede ser roja, puede ser sobrelevada, puede ser como granos, también puede presentarse en otras patologías como la dermatomiositis o patologías musculares que después le puedo contar mejor. La vamos a hablar seguro. Si nosotros tenemos un paciente, adolescente, prepúber o un adulto, bueno, por la edad, ¿no es cierto?, y tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea, en este caso juvenil, ¿no? Digamos, tratamiento tiene. Sí. ¿Se va a curar alguna vez? No. ¿O la va a tener por toda la vida? Son enfermedades que acompañan de por vida al paciente, pero son enfermedades que se controlan actualmente. Que eso es muy importante para que todos sepan, mamás, papás y pacientes, que se puede controlar, que cualquier persona con una enfermedad de tipo reumatológica puede llevar una vida normal, siempre yendo a consultas, recibiendo la medicación correcta. ¿Sí? Sí. Se puede llegar a evitar esas deformidades que uno llega a ver, ¿no es cierto? Porque, bueno, como hablábamos de enfermedades autoinmunes, hemos hablado de algunas enfermedades autoinmunes, que, como decía la doctora, son aquellas en las cuales nuestro propio organismo nos juega una mala pasada. Exacto. Y en vez de defendernos, como que empieza a atacarnos, un error, ¿no es cierto?, que ocurre en el sistema inmunológico, y entonces nos dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me tocó a mí justamente? Bueno, es una pregunta muy común que me hacen los pacientes, de por ahí cuál es la causa. Sí. La verdad que uno no sabe la causa específica, sí hay gatillantes, situaciones que pueden desarrollar. Por ahí uno nace con la predisposición genética, así como uno nace un poquito más alto, un poquito más bajo, con predisposición a ser más flaco o no, por ejemplo. Sí. Nace con la predisposición genética de poder generar o tener una enfermedad reumática en la vida. Y después están los factores que pueden ir influenciando, por ejemplo, el estrés, ¿sí?, que hoy en día muchos lo tenemos a diario. Después también hay enfermedades que se activan con el sol, ¿sí? Por eso es muy importante, es algo que nosotros en consultorio remarcamos mucho, sobre todo en la zona por la que vivimos, donde hay mucho sol, de cuidarse, de ponerse protector solar, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno. Una pregunta que, digamos, yo calculo que es de lo que debe ser la más frecuente, ¿no es cierto? Porque uno se acostumbra tanto al término. Después, cuando hablemos en el próximo bloque, hay un abanico muy amplio de enfermedades que uno ni se imagina que forman parte de esta especialidad, ¿no? Y que, bueno, hay mucha gente que las padecen. Ahora, cuando llega un paciente al consultorio y dice, yo vengo porque tengo reuma, porque tengo una enfermedad reumatológica, o porque me dijeron que tengo reumatismo, ¿qué hacemos desde el punto de vista profesional? Siempre explico que el reuma engloba muchas patologías, o sea, muchas enfermedades, así que intento, con un examen físico, uno puede poder definir o abrir las aguas y poder saber qué camino llevar para llegar al diagnóstico. Sí.
con un buen interrogatorio, ¿sí? Porque es diferente un paciente que niegue inflamación a otro que sí. Los pacientes con la rigidez matinal, que es algo muy importante, que por ahí uno no se da cuenta o no lo toma en cuenta en la casa, pero para nosotros es muy importante, es marcador de actividad de la enfermedad. Así que con un buen interrogatorio y un examen físico uno ya puede definir. Siempre tiene que ir acompañado de un estudio de sangre, ¿sí? Que también nos va a marcar actividad de la enfermedad y bueno, y si está asociado o no a algún anticuerpo que son específicos para algunas enfermedades. Bien. Es muy complicado hacer el diagnóstico teniendo en base que es una persona que va a la consulta con síntomas característicos, que bueno, uno le hace un buen interrogatorio, hay análisis. ¿Los análisis se pueden hacer todo en la provincia? Sí. O sea, estamos en condiciones de hacer un diagnóstico de la enfermedad sin ningún inconveniente y no necesita ningún estudio sofisticado ni mucho menos, ¿no es cierto? Salvo, por supuesto, están las contadas excepciones de a la regla. Pero generalmente con una radiografía, por ejemplo, de manos y pies, que es algo que siempre nosotros solicitamos. Sí. Con un laboratorio general y por ahí siempre se pide algún dosaje de algún virus, porque también es muy frecuente que sea posviral, posinfeccioso. Con eso nosotros podemos ya encarar o encaminar el diagnóstico del paciente. Y por supuesto la clínica, que siempre es lo más importante. Es lo más importante, sí. Sí, yo siempre recalco, ¿no es cierto?, que los clínicos sobre todo, ¿no es cierto?, los pediatras ni hablemos, y los clínicos, digamos, son los que tienen que dedicarle el tiempo necesario al paciente. Cada paciente, digamos, no es que tiene un tiempo asignado, cada paciente tiene que recibir el tiempo de atención que amerita, que merece, porque hay pacientes que uno en 10 minutos ya tiene claro y más o menos orientado un diagnóstico, y hay interrogatorios que pueden durar una hora y media, y a veces este solo hecho de hablar con la familia, de preguntar desde cuándo comenzó, los antecedentes, hace incluso que a veces hasta se eviten estudios innecesarios, ¿no es cierto? Porque por ahí es más fácil que salga una tomografía, que salga una resonancia y no usar las manos como sobre todo ustedes los clínicos tienen que usarlo, ¿no? Yo siempre lo reitero porque creo que justamente gran parte de la actividad médica pasa por más allá del examen, el interrogatorio, por la contención que uno puede realizar con el paciente, ¿no? Bien, bueno, estamos hablando con la doctora Adriana Sewell, como les decía, ella es médica reumatóloga, también es especialista en clínica médica. Hay muchísimas preguntas que quieren que les vuelva a repetir dónde atiende la doctora. Ella atiende en el Hospital Madariaga, atiende en el Sanatorio Boratti y también en Puerto Rico en la clínica Vecchia, una clínica muy conocida de esa localidad. Así que vamos a ir a un pequeño corte, doctora, vamos a revisar algunas preguntas que fueron ingresando, hay muchas, no creo que podamos contestar todas, pero bueno, y después vamos a hablar de algunas cosas que sí yo quiero hablar porque desde que anunciamos que íbamos a hacer el programa, la gente empieza a conectarse, a comentar con esto de las redes sociales. Bueno, queremos saber algo sobre lupus, queremos saber algo sobre la nefritis lúpica, me preguntaron específicamente, sobre la esclerodermia, que es una enfermedad rara pero complicada, así que tenemos un rato más para hablar. Estamos, como todos los martes, con un tema de interés, con un tema hoy que lo hablamos por primera vez y yo creo por la cantidad de mensajes que tenemos que ustedes lo estaban esperando, así que no se vayan, en un par de minutos estamos nuevamente con ustedes. Todo bebé debe dormir boca arriba con sus brazos afuera de la sábana. Evitemos la muerte súbita. Ya volvemos.